El aroma de vainilla y azúcar quemado se aferraba a mis dedos mientras fregaba la batidora industrial por tercera vez esa mañana. Me dolía la espalda de estar 5 horas encorvada sobre la masa de pastelería. Me dolían los pies con los suecos baratos que había comprado en rebajas, y las luces fluorescentes de mi pequeña cafetería zumbaban con una insistencia implacable que me hacía palpitar las sienes. Este era mi sueño. Me recordé a mí misma, amasando la tensión de mis hombros. Esta pequeña panadería en Nápoles, con su pintura descascarillada y su horno temperamental, era todo por lo que había sacrificado. La mesa 4 de Ravenna quiere saber si puedes hacer eso sin lácteos. Mi hermana Julia llamó desde la parte delantera, con esa ligera nota de agotamiento en la voz que ambas llevábamos como una segunda piel estos días. A sus 19 años, debería estar terminando la universidad, no sirviendo mesas en mi panadería en apuros. Pero después del accidente de nuestros padres hace 2 años, los planes se disolvieron como el azúcar en agua caliente. Diles que sí, respondí, calculando ya en mi cabeza los ingredientes sustitutivos. Dame 20 minutos. Estaba buscando la harina de almendras cuando sonó el timbre de la puerta, y un sonido que no había oído antes en este barrio interrumpió la charla matutina habitual. El grito de un niño, más de terror que de juego. Mis manos se detuvieron sobre el recipiente. Todos los instintos que había desarrollado al crecer en nuestra complicada familia se pusieron en alerta máxima. El grito se repitió, ahora más cerca, seguido del chirrido de los neumáticos y gritos en rápido dialecto napolitano. Dejé caer la flor y corrí hacia la ventana delantera, donde Julia ya estaba, con el rostro pálido mientras miraba a través del cristal. Una niña pequeña, de no más de 6 años, estaba paralizada en medio de la estrecha calle. Su uniforme escolar estaba impecable a pesar del caos que se había desatado a su alrededor. Un Mercedes negro se había subido a la acera, con la puerta abierta, y 2 hombres con trajes oscuros se acercaban a ella desde direcciones opuestas. Los grandes ojos marrones de la niña estaban fijos en algo al otro lado de la calle, un puesto de helados, donde un cono de color rosa brillante se derretía sobre los adoquines. Había corrido para comprar un helado, y ahora estaba atrapada entre un vehículo en movimiento y unos hombres cuyo lenguaje corporal gritaba peligro incluso desde la distancia. No pensé. Pensar me habría recordado que había dejado atrás ese mundo, que me había prometido a mí misma no más violencia, no más sangre, no más obligaciones familiares que trajeran consigo cadáveres y consecuencias. Pero el rostro de aquella niña, el terror mezclado con la confusión, la forma en que sus pequeñas manos agarraban las correas de su mochila, borró todos los votos que había hecho. Atravesé la puerta antes de que Julia pudiera detenerme, con mi delantal gastado todavía atado a la cintura, mientras salía corriendo a la calle. El conductor del Mercedes me vio venir y dudó, moviendo la mano dentro de su chaqueta. Conocía ese gesto. Sabía lo que significaba. Lo había visto cientos de veces en el mundo de mi tío antes de huir. Grité, poniendo toda la autoridad que pude reunir en mi voz. ¡Alto! La palabra resonó en la estrecha calle, y por un milagroso segundo, todos se quedaron paralizados. Los hombres, el conductor, incluso la pequeña multitud que había comenzado a reunirse. Llegué hasta la niña y la cogí en brazos con un movimiento fluido, colocando mi cuerpo entre ella y los hombres. Era sorprendentemente pesada, sólida y real, y temblaba contra mi pecho. Sus pequeños dedos se clavaban en mis hombros con una fuerza sorprendente. «No pasa nada, Piccolola», le susurré al oído, entre su cabello, que olía a champú de fresa e inocencia. «Ya te tengo. Ella nos pertenece». Uno de los hombres habló, con acento puramente napolitano y un traje tan caro que supe exactamente para qué tipo de organización trabajaba. «Entrégala y podrás marcharte. Ella se pertenece a sí misma», respondí, dando un paso atrás hacia mi panadería. La respiración de la niña era demasiado rápida, demasiado superficial. Ataque de pánico, catalogó mi mente automáticamente. Es una niña que salió corriendo a comprar un helado. Sea cual sea tu negocio, no implica aterrorizar a niñas de 6 años a plena luz del día. La expresión del hombre se ensombreció y su mano se movió ligeramente hacia su chaqueta. A nuestro alrededor, la calle se había quedado en silencio, excepto por el Mercedes en marcha y la respiración entrecortada de la niña contra mi cuello. Entonces, una voz cortó la tensión como una cuchilla a la mantequilla.
profunda, controlada y con una autoridad que hizo que todas las personas de la calle se quedaran completamente quietas. Basta, ya es suficiente. Me giré, todavía sosteniendo al niño tembloroso, y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Estaba a unos 20 metros de distancia, habiendo salido de un elegante Maserati negro que había aparecido como por arte de magia. Alto, probablemente de 1,88 con hombros anchos que llenaban un traje gris oscuro con una precisión devastadora. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía haber sido esculpido por un artista especializado en belleza peligrosa. Mandíbula fuerte, pómulos altos, una nariz que probablemente se había roto una vez y se había reconstruido con precisión quirúrgica. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, los que me mantuvieron cautiva incluso desde esa distancia. De color gris tormenta, intensos, y en ese momento fijos en mí con una expresión que no lograba descifrar. No lo reconocí de inmediato. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo lo había visto una vez antes, hacía 3 meses, en circunstancias tan diferentes que mi mente luchaba por conciliar el recuerdo con la realidad que tenía ante mí. La cafetería, la sonrisa amable, la conversación sobre pasteles que había durado 2 horas y me había parecido 2 minutos. La forma en que me había mirado como si fuera algo precioso y raro. El suave beso de buenas noches que me había dejado mareada y esperanzada. Y luego nada, silencio total, como si nunca hubiera existido, excepto que ahí estaba. Y los hombres que me habían estado amenazando a mí y a este niño ahora se estaban alejando. Su lenguaje corporal pasó de agresivo a diferencial en un santiamén. Don Fabio, dijo uno de ellos, y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Down, el título reservado para los líderes, para los hombres que mandaban a través del miedo, el respeto y la violencia, no para los encantadores desconocidos que discutían las ventajas de los diferentes extractos de vainilla sobre el espresso. Se acercó a nosotros con la elegancia de un depredador, sin apartar los ojos de los míos. La niña en mis brazos se puso rígida y de repente se relajó, con su vocecita amortiguada contra mi hombro. Tío Fabio. El mundo encajó en una nueva y terrible alineación. La niña que acababa de salvar no era un objetivo cualquiera. Era de su familia, y estos hombres habían estado tratando de protegerla, aunque con toda la sutileza de un mazo. Kiara, dijo, con una voz tan suave que me oprimió el pecho. Ahora estaba cerca, tan cerca que podía oler su colonia. Cedro y bergamota, cara y devastadoramente familiar. Amorio, ¿estás herido? La niña, Kiara, negó con la cabeza contra mi hombro, pero no se movió para ir hacia él. Sus dedos seguían hundidos en mi delantal, agarrándose a la tela salpicada de flores como si fuera un salvavidas. Está teniendo un ataque de pánico, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Respira demasiado rápido. Necesita calmarse antes de que la muevas. Sus ojos grises se posaron completamente en mí y sentí el impacto como un contacto físico. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido de algo más oscuro, más complejo. Quizás culpa o cálculo. Tú eres la panadera, dijo en voz baja. Y no era una pregunta. Del Café Vittorio, hace 3 meses. Y tú eres un mentiroso. Respondí, manteniendo la voz baja por Kiara, pero dejando que él percibiera el tono cortante. Aunque supongo que Fabio es tu verdadero nombre, a diferencia de todo lo demás que me dijiste aquella noche. Un músculo se le tensó en la mandíbula, la única señal de que mis palabras habían surtido efecto. Es complicado. Suele serlo, dije, con hombres como tú. Su expresión se endureció de forma casi imperceptible. ¿Sabes lo que soy? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sé lo que significa ese título. Sé lo que representan estos hombres. Señalé con la barbilla a su equipo de seguridad y sé que hace 3 meses tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad sobre quién eras y decidiste no hacerlo. Así que sí, sé lo suficiente. Revena, el sonido de mi nombre en sus labios me provocó un escalofrío indeseado. Odiaba que mi cuerpo lo recordara. Recordaba cómo sonaba su voz en la oscuridad fuera de aquella cafetería, prometiendo llamarme, volver a verme, explorar lo que se estaba gestando entre nosotros. No, lo interrumpí. No quiero tus explicaciones. Solo quiero asegurarme de que Kiara está bien y luego quiero volver a mi panadería y no volver a pensar en ti nunca más. Algo brilló en esos ojos grises.
quizás dolor o ira. Desapareció demasiado rápido como para que pudiera identificarlo. Kiara, dijo, volviendo a centrar su atención en su sobrina, ¿puedes ir con Marco ahora? Él te llevará con tu mamá. La niña finalmente levantó la cabeza de mi hombro, con el rostro bañado en lágrimas, increíblemente joven y vulnerable. Pero la señora me salvó, dijo, con su italiano fuertemente acentuado por la particular inflexión de los niños napolitanos. Corrió muy rápido, como una superheroína. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban ligeramente. No es una superheroína, Piccolola, solo alguien a quien no le gusta ver a los niños asustados. ¿Me harás un pastel?, preguntó Kiara con la franqueza sincera que solo los niños poseen. Mamá dice que tu torto lemon es el mejor de Nápoles. Miré a Fabio, cuya expresión se había transformado en algo indescifrable. ¿Cómo sabe ella lo de mi panadería? Porque se lo dije, respondió simplemente. He estado comprando tus pasteles todas las semanas desde entonces. Se detuvo, apretando la mandíbula, durante 3 meses. La confesión quedó suspendida entre nosotros, con implicaciones que no estaba preparada para examinar. Había estado viniendo a mi pastelería, comprando mis productos, mientras evitaba cuidadosamente cualquier posibilidad de verme. Una cuidadosa coreografía de evasión que delataba una intención, una elección deliberada. Marco, el guardia de seguridad, se adelantó con cuidado, con las manos a la vista y sin mostrar ninguna actitud amenazante. Kiara se dejó llevar de mis brazos a los suyos, aunque me miró por encima del hombro con esos grandes ojos marrones. Gracias, señorita, dijo Marco formalmente. Tiene usted el agradecimiento de la familia D'Angelus. D'Angelus. El nombre me heló las venas. Conocía ese nombre. Todo el mundo que tuviera alguna conexión tangencial con el mundo del Hampa conocía ese nombre. La familia que controlaba la camorra en Nápoles y más allá. La familia cuyo alcance se extendía a todos los rincones corruptos de la ciudad, a todas las sombras, a todas las amenazas susurradas. Y yo había salvado a la hija del hermano de Fabio D'Angelus. Me había metido de lleno en una situación de seguridad que involucraba a una de las familias criminales más poderosas de Italia. No quiero gratitud, dije, con una voz más áspera de lo que pretendía. Solo quería ayudar a una niña asustada. Sin embargo, dijo Fabio, y la palabra llevaba consigo el peso de la obligación, de la deuda, de los lazos que se formaban, lo quisiera yo o no. Te pusiste en peligro por mi familia. Eso no es algo que pueda olvidar. Entonces olvídalo de todos modos, respondí, retrocediendo hacia mi panadería, sintiendo de repente una necesidad desesperada por la seguridad de las superficies familiares cubiertas de harina y los sencillos problemas de los postres sin lácteos. Considéralo un acto de decencia humana común, no el comienzo de nada más. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo, suave y mortalmente seria. Revena. Miré atrás en contra de mi mejor juicio. Estaba allí de pie, con su traje caro, rodeado de hombres peligrosos, con el peso de un imperio criminal sobre sus hombros. Pero sus ojos, esos ojos gris tormenta, tenían algo que parecía casi nostalgia. Necesito hablar contigo, dijo. No aquí, no así, pero pronto. Por favor, ¿por qué debería escuchar lo que tengas que decir? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. 3 meses de dolor y confusión se reflejaban en mi voz. Desapareciste sin decir nada, Fabio. Sin llamar, sin dar explicaciones, sin nada. Solo silencio. Y ahora descubro por qué. Porque eres exactamente el tipo de hombre del que he pasado años intentando alejarme. Lo sé. Su voz sonaba áspera, con algo que podría haber sido arrepentimiento. Lo sé. Y lo siento, pero hay cosas que tienes que entender. Cosas sobre esa noche, sobre por qué yo... Se detuvo mirando a sus hombres, a la pequeña multitud que aún observaba desde las puertas. Aquí no. Entonces en ningún sitio, dije. Y esta vez lo decía en serio. Construí una vida lejos de todo esto, lejos de hombres como tú y de la violencia que los sigue como sombras. No voy a volver. Me alejé antes de que pudiera responder, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas y las manos temblorosas mientras empujaba la puerta de la panadería. Julia estaba detrás del mostrador, con los ojos muy abiertos y llenos de preguntas que no quería responder. ¿Quién era ese?, preguntó. Ravenna, ¿qué acaba de pasar? Nada, dije, desatándome el delantal con dedos que no me respondían. Solo el lugar equivocado, el momento equivocado,
Eso es todo. Pero cuando volví a mi cocina, a la familiar comodidad de la harina y el azúcar, y a la sencilla alquimia de la repostería, no pude evitar la sensación de que nada volvería a ser sencillo nunca más. Fabio D'Angelus me había mirado como si fuera algo precioso y peligroso a la vez, como si fuera un problema que tenía que resolver y un tesoro que quería conservar. Y Dios me ayudó. Una parte traidora de mí había sentido la misma atracción magnética que había experimentado 3 meses antes de saber su nombre, antes de comprender lo que era. Esa conexión que había hecho desaparecer el tiempo mientras tomábamos café y conversábamos, que me había dejado esperanzada y tonta y desesperadamente decepcionada cuando él desapareció. Pensaba que el desamor era lo peor que podía darme. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Las rosas llegaron a la mañana siguiente, 2 docenas de flores rojo sangre en un jarrón de cristal que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. No había tarjeta, pero sabía de quién eran. El repartidor tenía esa mezcla particular de diferencia y cansancio que lo identificaba como uno de los hombres de Fabio. No las acepto, le dije, manteniendo el mostrador entre nosotros como una barrera. La panadería acababa de abrir y el sol de la mañana se colaba por las ventanas haciendo que las rosas parecieran sangrar luz. Señorita Mallard, dijo con cuidado. Don Fabio fue muy específico. Dijo que si las rechazaba, debía decirle que no eran un regalo. Son un agradecimiento para Kiera de parte de su madre. La distinción era inteligente, ya que se trataba de la madre de la niña y no de él, lo que hacía que rechazarlo pareciera cruel. Odiaba lo bien que entendía la psicología humana, lo fácil que le resultaba sortear mis defensas. Está bien, dije secamente, déjalas. Pero las rosas solo fueron el principio. Durante los 3 días siguientes, la presencia de Fabio se insinuó en mi vida con la implacable precisión del agua que desgasta la piedra. Nunca directamente. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de rechazar. En cambio, fueron cosas sutiles que se acumularon hasta que ignorarlas se volvió imposible. Apareció un electricista para arreglar las luces parpadeantes de las que llevaba meses quejándome, explicando que alguien del barrio había pagado para que se renovara todo el cableado del edificio. El horno que hacía ruidos preocupantes fue reparado por un especialista de Roma. Todos los gastos fueron cubiertos por un benefactor anónimo. Incluso la señora Russo, mi vecina, mencionó que la pandilla de adolescentes que acosaba su tienda de comestibles había desaparecido de repente, como si nunca hubiera existido. Es como tener un ángel de la guarda, me dijo una noche mientras la ayudaba a meter sus productos en la tienda. Excepto que los ángeles no suelen enviar a hombres con trajes caros para transmitir mensajes sobre el respeto a los negocios del barrio. Apreté con fuerza la caja de tomates que llevaba. ¿Qué tipo de mensajes? Del tipo que sugiere que a las personas que causan problemas en este distrito les suceden cosas malas. Sus ojos eran agudos a pesar de su edad. ¿Sabes algo al respecto, Revena? ¿Sobre por qué de repente la familia D'Angelus se ha interesado por nuestra pequeña calle? No, mentí, con la boca seca. No sé nada, pero sí lo sabía. Sabía que Fabio estaba haciendo exactamente lo que los hombres como él siempre hacían. Afirmar su control, establecer su territorio, marcarme como bajo su protección, lo quisiera yo o no. Era manipulación disfrazada de amabilidad, posesión disfrazada de cuidado. Esa noche me quedé hasta tarde en la panadería, trabajando en un pedido de pastel de boda que no tenía que estar listo hasta dentro de 3 días. Cualquier cosa con tal de evitar volver a mi pequeño apartamento, donde me quedaría despierta pensando en unos ojos gris tormenta y en el recuerdo de un beso que lo había significado todo para mí y al parecer nada para él. Estaba decorando delicadas flores de azúcar cuando oí llamar, no a la puerta principal, sino a la entrada trasera que daba al callejón por donde recibía las entregas. Nadie usaba esa puerta después del anochecer. Nadie debería haber sabido siquiera de su existencia. Todos mis instintos me gritaban que no abriera, pero una parte más oscura y temeraria de mí ya sabía quién era. Había estado esperando este momento con igual parte de temor y expectación. Abrí la puerta y me encontré a Fabio apoyado contra la pared de ladrillo, todavía con traje, aunque con la corbata aflojada y la chaqueta desabrochada. Parecía cansado, lo que le hacía parecer más humano,
más real que el amanecer controlado que había visto en la calle. Tenía la barbilla cubierta de barba incipiente y el pelo le caía ligeramente sobre la frente. Tienes que parar, le dije antes de que pudiera hablar. Las rosas, las reparaciones, la protección, todo. No quiero tu ayuda, lo sé. Su voz era áspera, como si hubiera estado discutiendo o gritando. Pero la vas a recibir de todos modos. Así no es como funciona, protesté. No puedes decidir meterte en mi vida sin mi permiso. ¿Puedo? Se enderezó y de repente me di cuenta de lo grande que era, de cómo su presencia llenaba el estrecho callejón. Salvaste a Kiara Revena. Te interpuse entre mi sobrina y una situación peligrosa sin saber quién era ella, sin pensar en tu propia seguridad. Eso crea una obligación. No quiero tu obligación. ¿Qué quieres? La pregunta fue suave pero intensa, sus dos ojos clavados en los míos. Dime lo que quieres y te lo daré. La respuesta que quería escapar me aterrorizó por su honestidad. Quiero que seas quien fingiste ser esa noche. Quiero al hombre que me habló de vainilla y me escuchó como si mis palabras importaran. Quiero a alguien que no esté envuelto en violencia y peligro. Quiero que me dejes en paz, dije en su lugar. Quiero volver a antes de saber quién eras realmente. El dolor se reflejó en su rostro de forma rápida y genuina antes de que lo controlara. No puedo hacer eso. Y si pudiera, no lo haría por lo que pasó entre nosotros esa noche. Se detuvo, apretando la mandíbula. Eso fue real, Revena. Todo lo que sentí, todo lo que compartimos. La única mentira fue mi silencio sobre mi nombre. Tu nombre no es la mentira, dije, con la ira rompiendo finalmente mi cuidadoso control. Es lo que eres, lo que haces, la sangre en tus manos, aunque yo no pueda verla. Esa es la mentira. Hacerme creer que eras alguien por quien podía preocuparme cuando eres exactamente el tipo de hombre del que he pasado años tratando de escapar. Y sin embargo, salvaste a mi sobrina de todos modos, observó, dando un paso más cerca. Debería haber retrocedido, debería haber mantenido la distancia, pero mis pies permanecieron clavados en el sitio mientras él invadía mi espacio, su aroma envolviéndome como un recuerdo. Viste la situación, sabías lo que significaba y aún así te arriesgaste. ¿Por qué? Porque era una niña en peligro y porque una parte de ti lo entendía, continuó. Ahora tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Una parte de ti conocía ese mundo, lo reconocía. No estás tan alejada de él como finges, ¿verdad, Revena Mallard? El uso de mi nombre completo me produjo un escalofrío. ¿Qué sabes de mi familia? Su sonrisa era triste. Todo. Sé que tu tío es Salvatore Mallard, un nombre respetado en la Cosa Nostra. Sé que tus padres intentaron dejar esa vida. Se mudaron a Nápoles y construyeron algo legítimo. Sé que murieron hace 2 años en lo que oficialmente se dictaminó como un accidente, pero lo que tú y tu hermana siempre habéis sospechado es otra cosa. Sé que desde entonces has estado huyendo de los intentos de tu tío por volver a meterte en los negocios familiares. La revelación casual de mis secretos más guardados me oprimió el pecho con ira y violación. Me investigaste. Por supuesto que lo hice. No había disculpa en su voz. En el momento en que entraste en mi vida, necesitaba saberlo todo sobre ti. ¿Quién eras? ¿Qué querías? ¿Qué peligro te rodeaba? Y luego te marchaste, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Sabiendo todo eso, sabiendo lo que habíamos compartido, simplemente desapareciste para protegerte. Las palabras fueron duras, arrancadas de él como una confesión, porque sabía que si me quedaba, si me permitía tenerte, destruiría la paz que tanto te había costado construir. Los hombres como yo no pueden tener mujeres como tú, Revena. Somos veneno, contaminamos todo lo que tocamos. ¡Qué noble!, dije con amargura, tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. Sí. Levantó la mano y me quedé paralizada cuando me colocó detrás de la oreja un mechón de pelo que se había escapado de mi moño. El suave contacto contrastaba de forma devastadora con la intensidad de sus ojos. Porque tú me habrías elegido de todos modos. Habrías elegido mal por lo que sentías. Y yo te habría dejado, porque soy un bastardo egoísta que te deseaba desde el momento en que me sonreíste por encima de ese ridículo capuchino. El recuerdo de aquella noche me golpeó como una ola. La conversación fluida, las risas, la sensación de conexión que nunca había experimentado con nadie más.
El beso que me había dejado mareada y esperanzada, pensando que por fin había encontrado algo real. Me rompiste el corazón, susurré. Lo sé. Su pulgar recorrió mi pómulo con una ternura desgarradora. Y lo volvería a hacer si eso te mantuviera a salvo. Pero entonces se detuvo y su expresión se endureció. Ahora todo ha cambiado. ¿De qué estás hablando? Tu tío se puso en contacto conmigo hace 3 días, dijo Fabio, apartando la mano de mi cara. Quiere reunirse para hablar de una alianza entre los Kamura y los Cosa Nostra, y te mencionó específicamente a ti. El mundo se tambaleó bajo mis pies. No, dejé esa vida. Dejé claro que no quería tener nada que ver con ella. No importa lo que tú quieras, me interrumpió con voz suave pero implacable. Salvatore ve una oportunidad. Su sobrina ha llamado la atención de un amanecer. Eso te hace valiosa. Te convierte en una mercancía que se puede utilizar en las negociaciones. No soy una mercancía, dije, con la furia haciendo temblar mi voz. Y tú no puedes decirme qué importa y qué no. Revena, no. Di un paso atrás, necesitando alejarme de su abrumadora presencia. He pasado 2 años construyendo una vida según mis propios términos. No dejaré que tú, mi tío o cualquier otra persona me conviertan en un peón. Entonces déjame protegerte, dijo. Déjame mantenerte a salvo de lo que se avecina. ¿Y qué es exactamente lo que se avecina? Su expresión se volvió sombría. Guerra. Si tu tío no consigue lo que quiere, creará problemas. Si consigue lo que quiere y eso implica utilizarte contra mí, seguirá creando problemas. En cualquier caso, esta calle, esta panadería, tu hermana, nada de eso estará a salvo. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un golpe físico. Julia, ¿estás diciendo que mi hermana está en peligro por mi culpa? Estoy diciendo que todos los que están cerca de ti se convierten en un objetivo en el momento en que tu tío decide jugar a este juego. Pero si estás bajo mi protección directa, yo me convierto en tuyo. Terminé de ver la trampa cerrándose a mi alrededor con total claridad. Eso es lo que me estás ofreciendo, ¿no? Protección a cambio de pertenecerte. Sí, sin vacilaciones, sin bonitas mentiras para suavizar la verdad. Pero también te ofrezco una opción que tu tío no te dará. Puedes rechazarme, alejarte, y yo seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo. O puedes aceptar mi protección, venir a vivir bajo mi techo y dejarme hacer mi trabajo sin oponerte a mí en todo momento. ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Le desafié. Poseerme como posees todo lo demás. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Preciarte, corrigió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Mantenerte a salvo, asegurarme de que nadie vuelva a hacerte daño. Y sí, poseerte en todos los sentidos que importan, porque soy un bastardo egoísta y te deseo con una ansia que debería aterrorizarnos a ambos. La cruda honestidad de sus palabras me dejó sin aliento. Eso era lo que había vislumbrado aquella noche, 3 meses atrás. La intensidad bajo el control, la pasión que mantenía tan firmemente atada. No puedes simplemente, comencé a decir, pero él se acercó más, aprisionándome contra el marco de la puerta con su cuerpo. Puedo, dijo en voz baja, y lo haré. La única pregunta es si lucharás contra ello o aceptarás que esto que hay entre nosotros, este deseo, esta conexión, es más grande que tus principios o mi buen juicio. Su rostro estaba a centímetros del mío, tan cerca que podía ver el brillo plateado de sus ojos grises. Podía contar cada una de sus pestañas. Podía sentir su aliento en mis labios. Los recuerdos afloraron. Su sabor. La forma en que su boca se había movido contra la mía con una habilidad devastadora. El sonido que había hecho cuando había enredado mis dedos en su cabello. Don Fabio. Una voz procedente de la entrada del callejón rompió el momento. Nos separamos de un salto como adolescentes pillados en territorio prohibido. Marco estaba allí, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Tu hermano ha llamado. Ha habido un cambio. La expresión de Fabio se estremeció al instante, recuperando el control. ¿Qué tipo de cambio? Del tipo que requiere tu atención inmediata. Asintió una vez y luego me miró. Piensa en lo que te he dicho, Revena. Tienes hasta mañana por la noche para decidir. Después, yo tomaré la decisión por ti. No puedes, empecé a decir, pero él ya se había puesto en marcha. Marco se puso a su lado. En la entrada del callejón, se detuvo y miró hacia atrás. Cierra la puerta con llave. No trabajes hasta tarde nunca más.
Y por el amor de Dios, acepta que te protegen, te guste o no. Luego se fue, dejándome temblando en la puerta de mi panadería, con los labios aún hormigueando por los besos casi dados, el cuerpo aún vibrando de conciencia y la mente dando vueltas con decisiones imposibles. Cerré la puerta con llave como me había ordenado, odiando haber seguido su orden incluso mientras lo hacía, y volví a mi pastel de boda. Pero mis manos temblaban demasiado como para decorar las delicadas flores, y no dejaba de ver esos ojos gris tormenta y sentir caricias fantasmales en mi piel. Fabio D'Angelus era una mentira en la que había caído una vez. Ahora era una verdad de la que no podía escapar. Y, Dios me ayude, una parte traicionera de mí no estaba segura de querer hacerlo. La decisión me fue arrebatada 18 horas después. Estaba cerrando la panadería temprano, una de las sugerencias de Fabio que había decidido seguir más por agotamiento que por obediencia, cuando Julia irrumpió por la puerta, con el rostro pálido y las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Están aquí», jadeó, agarrándose al mostrador para apoyarse. «Revena, los hombres del tío Salvatore están en nuestro apartamento. Dijeron». Su voz se quebró. «Dijeron que nos habían invitado a cenar, que sería descortés rechazar a la familia». El hielo inundó mis venas. Sabía que esto iba a pasar. Fabio me había advertido, pero tontamente había esperado tener más tiempo, más opciones, cualquier cosa que no fuera esta confrontación forzada con el pasado del que había intentado escapar con tanto ahínco. «¿Cuántos hombres?», pregunté, con una voz más tranquila de lo que me sentía. «3, quizá 4». Los ojos de Julia estaban enormes por el miedo. «Están esperando en la sala de estar. Me dijeron que viniera a buscarte. Dijeron que se sentirían muy decepcionados si no me acompañabas». La amenaza era clara. Haz lo que dicen, o Julia sufrirá las consecuencias. Era exactamente la ventaja que Salvatore utilizaría, exactamente la manipulación que tanto temía. Debería haber llamado a Fabio. Debería haber aceptado su protección cuando me la ofreció. Pero el orgullo, el miedo y mi obstinada independencia me hicieron dudar. Y ahora mi hermana estaba pagando el precio de mi indecisión. «De acuerdo», dije, desatándome el delantal con manos firmes mientras mi mente barajaba las opciones. «Iremos, pero Julia, necesito que primero le envíes un mensaje a alguien por mí». «¿A quién?». Cogí una tarjeta de visita de mi bolso, la que Marco me había puesto en la mano cuando Fabio salió del callejón, la que me había prometido a mí misma que nunca usaría. «Este número. Diles a dónde vamos y lo que necesitamos». «No será necesario, señorita». La voz provenía de detrás del mostrador, de la trastienda que creía vacía. Apareció un hombre de unos 50 años, con el pelo oscuro salpicado de canas y unos ojos que transmitían toda la calidez de una serpiente. Su traje estaba impecable, sus zapatos lustrados hasta brillar como un espejo, y su sonrisa era de esas que nunca traspasaban los labios. «Tío Salvatore», dije manteniendo la voz firme. «Allanamiento de morada. Qué familiar por tu parte». Difícilmente se puede llamar allanamiento cuando la puerta estaba abierta. Respondió entrando en la sala con la confianza de un hombre acostumbrado a ser dueño de todos los espacios en los que entraba. «Y en cuanto al entrar, soy familia, Revena. La familia no necesita permiso. Dejaste de ser mi familia cuando murieron mis padres», dije con tono seco. «O, mejor dicho, cuando los mataste porque se negaron a volver al redil». Su expresión no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. «Cuidado, Napote. Acusarme de tales cosas podría considerarse peligroso, especialmente cuando te encuentras en una posición tan vulnerable. Vulnerable porque tú me has hecho vulnerable». Me coloqué entre él y Julia. Mi cuerpo actuó por instinto. «¿Qué quieres, Salvatore?» «Creo que ya sabes lo que quiero». Hizo un gesto a uno de sus hombres, que sacó una tableta y tocó la pantalla. Apareció una foto. Fabio y yo en el callejón anoche, con su mano en mi cara, nuestros cuerpos lo suficientemente cerca como para sugerir intimidad. «Has llamado la atención de don Fabio D'Angelus. Todo un logro para un simple panadero». El tono burlón de su voz cuando dijo panadero me hizo apretar la mandíbula. «Y eso te hace valiosa». Dio un paso hacia mí y percibí el aroma de una colonia cara y un trasfondo de corrupción. Una alianza entre la Cosa Nostra y los Kamura sería beneficiosa para ambas partes. Pero las alianzas requieren confianza, requieren vínculos que no se rompen fácilmente. «Matrimonio», dije, con amargura en la lengua.
Quieres venderme a Fabio D'Angelus como si fuera una novia medieval. Vender es una palabra muy fea, respondió Salvatore. Prefiero pensar en ello como un posicionamiento estratégico. Te casas con el amanecer, cimentas la alianza y ambas familias salen beneficiadas. Tú obtienes protección, estatus y riqueza. Yo obtengo acceso a los recursos y territorios de Kamura. Todos ganan excepto yo, repliqué, excepto mi elección de con quién pasar mi vida. Su sonrisa se volvió depredadora. Revena Nepote, renunciaste a elegir cuando decidiste abandonar a la familia. Elegir es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que tienen poder. Tú no tienes ninguno. Pero si te casas con Fabio D'Angelus, tendrás todo el poder que puedas desear. Y si me niego, su mirada se deslizó hacia Julia, que se había puesto pálida como la leche. Entonces me vería obligado a reconsiderar mi protección de tu querida hermana. Una chica con tanto talento, con tanto potencial. Sería trágico que le pasara algo. La amenaza descarada hizo que la ira me invadiera, ardiente y aguda. Cabrón, Revena. La mano de Julia en mi brazo me detuvo. No pasa nada. Estaré bien. No tienes por qué hacerlo. Oh, pero sí que tiene que hacerlo, interrumpió Salvatore. La reunión es esta noche, a las 8 en casa D'Angelus. Asistirás. Serás encantadora. Y aceptarás cualquier propuesta que te haga don Fabio, porque si no lo haces, no terminó la frase. No era necesario. Estás dando por hecho que Fabio querrá casarse conmigo, dije, aferrándome a un clavo ardiendo. Estás dando por hecho que aceptará tus condiciones. Oh, las aceptará. La sonrisa de Salvatore se amplió. Porque te desea, Revena. Cualquier tonto puede verlo. Y los hombres como Fabio D'Angelus no se niegan a sí mismos lo que desean. Simplemente encuentran formas de justificar que lo obtengan. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Había visto el deseo en los ojos de Fabio. Había sentido el deseo apenas contenido en la forma en que me había tocado. Se había marchado hacía 3 meses para protegerme. Pero si me presentaban como una solución en lugar de una complicación, si casarse conmigo podía fortalecer su posición y satisfacer su deseo al mismo tiempo, lo aceptaría. Me tomaría sin dudarlo. Necesito tiempo para pensar. Lo intenté, pero Salvatore ya se dirigía hacia la puerta. Tienes 6 horas, dijo. Mis hombres vendrán a buscarte a las 7:30. Ponte algo apropiado. La primera impresión es importante, incluso en los matrimonios concertados. Después de que se marcharan, cerré la puerta con manos temblorosas y me volví para encontrar a Julia llorando en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, susurró. Todo esto es culpa mía. Si yo no estuviera aquí, si no tuvieras que preocuparte por mí, para. La abracé con fuerza. No es culpa tuya, es culpa del tío Salvatore, es culpa de toda nuestra tóxica familia y de su incapacidad para dejar marchar a nadie. ¿Qué vas a hacer? Miré la tarjeta de visita que aún sostenía en la mano, al número que representaba mi única otra opción. Fabio había dicho que tenía hasta mañana por la noche para decidir. Salvatore acababa de adelantar el plazo y había eliminado cualquier ilusión de elección. Iré a esa cena, dije finalmente, pero no en los términos de Salvatore, sino en los míos. Llamé al número. Marco respondió al primer tono, como si estuviera esperando. Señorita Mallard, necesito hablar con Fabio, dije. Antes de esta noche, antes de esta cena que, al parecer, todos conocían excepto yo. Está en una reunión, pero ahora puedo hablar con él, Marco. Mi voz no dejaba lugar a discusiones. Dile que Salvatore acaba de salir de mi panadería con amenazas contra mi hermana y exigiéndome que acepte cualquier propuesta que Fabio haga esta noche. Dile que quiero hablar antes de caer en la trampa que me están tendiendo. Hubo una pausa, seguida de una conversación en voz baja. Segundos después, otra voz se escuchó al otro lado de la línea, grave, controlada y con un tono de furia apenas contenida. ¿Dónde estás?, preguntó Fabio. En mi panadería. ¿Dónde si no? Quédate ahí. Voy hacia ti, Fabio. Pero ya había colgado. Miré a Julia, que había dejado de llorar y ahora me observaba con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido esperanza. ¿De verdad va a venir aquí?, preguntó. Al parecer, me acerqué a la ventana y miré a la calle. Y que Dios ayude a Salvatore si Fabio está tan enfadado como parecía, porque no creo que mi tío entienda con quién está tratando realmente. 15 minutos más tarde, una caravana de todoterrenos negros
Se detuvo frente a mi panadería con una precisión que delataba entrenamiento militar. Fabio salió del vehículo que iba en cabeza y, incluso desde esa distancia, pude ver la furia en cada línea de su cuerpo. Se movía como la violencia apenas contenida, como un trueno que se acumula antes de una tormenta. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Entró de un salto. Sus ojos encontraron inmediatamente los míos, evaluando mi estado, buscando heridas, miedo, cualquier señal de que Salvatore me hubiera hecho daño. «¿Estás bien?», dijo. Y no era realmente una pregunta, pero respondí de todos modos. Físicamente, sí. Emocionalmente, eso es otra historia. Apretó la mandíbula. «¿Dónde está tu hermana?» «En la trastienda, probablemente escondiéndose del aterrador jefe mafioso que acaba de irrumpir en nuestra panadería con un ejército». A pesar de todo, sus labios se crisparon. «Chica lista». Entonces, el humor desapareció. «Cuéntame exactamente lo que dijo Salvatore». Cada palabra. Le conté la conversación mientras él escuchaba con una intensidad que era a la vez halagadora e inquietante. Apretó los puños cuando mencioné las amenazas contra Julia, y algo asesino cruzó por su rostro cuando describí la foto que Salvatore me había mostrado. «Nos ha estado observando», dijo Fabio en voz baja, «siguiéndome, vigilándote, construyendo un caso para justificar por qué este matrimonio tiene sentido estratégico». «¿Y lo tiene?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. «Me refiero a que tenga sentido estratégico. ¿Lo habrías propuesto tú mismo si él no te hubiera obligado?». Se acercó a mí con 3 largos pasos, levantando las manos para enmarcar mi rostro con esa devastadora delicadeza que recordaba del callejón. «Sí», dijo simplemente. «No ahora, no así, pero eventualmente. Sí. Porque para mantenerte a salvo tengo que tenerte cerca. Y porque soy lo suficientemente egoísta como para querer ambas cosas. Eso no es una confesión de amor», le señalé, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia su tacto. «No». Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo me estremecí. «El amor es lo que he estado intentando no sentir durante 3 meses. El amor es la razón por la que me mantuve alejado. El amor es lo que hace que esto sea tan complicado, porque significa que no puedo simplemente llevarte al infierno con las consecuencias que ello conlleva. Significa que realmente tengo que considerar lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que es mejor para ti, incluso si eso me destruye». «¿Y qué es lo mejor para mí?», pregunté sin apenas respirar. «Yo no». La confesión fue cruda. «Nunca yo, Revena. Pero ya que te ves obligada a elegir entre la manipulación de tu tío y mi posesión, al menos elige a quien te adorará mientras te mantiene cautiva». La honestidad de eso, la negativa a disfrazar el control como algo más suave, era casi más seductora que lo que habrían sido las bonitas mentiras. Al menos con Fabio, sabía exactamente lo que iba a obtener. «Adoración», repetí. «Es toda una promesa». «No es una promesa». Su otra mano se deslizó hasta mi cintura, acercándome hasta que quedamos pegados desde el pecho hasta los muslos. «Es una declaración de hechos. Te he deseado desde el momento en que discutiste conmigo sobre la proporción adecuada de huevos y harina en un bizcocho. He pensado en ti todos los días durante 3 meses. He comprado tus pasteles todas las semanas solo para sentir alguna conexión contigo. Y ahora que tengo una justificación para reclamarte», su voz se redujo a un susurro áspero. «Ahora que puedo quedarme contigo sin odiarme tanto por ello, planeo aprovechar al máximo cada momento». Su boca estaba a centímetros de la mía, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento, oler el cedro, la bergamota y el deseo. Los recuerdos afloraron. Ese primer beso, la forma en que me abrazó como si fuera algo precioso, el sabor del espresso y la promesa. «Esto está mal», susurré, pero mis manos ya se deslizaban por su pecho, sintiendo sus músculos firmes bajo la costosa tela. Sé que no se acercó más, dándome espacio para elegir, pero también es inevitable. Tú también lo sientes, Revena. Esta atracción entre nosotros, este hambre que hace que la lógica sea irrelevante. El deseo no es suficiente para construir un matrimonio. Entonces es una suerte que tengamos algo más que deseo». Sus labios rozaron los míos, un roce tan leve que me recorrió un escalofrío por la espalda. «Tenemos honestidad, protección, una alianza que mantendrá estables a nuestras familias. Y tenemos esto». Entonces me besó como es debido, profundo, hambriento
y absolutamente devastador. Debería haberlo apartado, debería haber mantenido los límites, pero mi cuerpo tenía otras ideas y se fundió con él como si hubiera estado esperando 3 meses para eso precisamente. Sus manos se enredaron en mi pelo, destrozando mi cuidado moño, mientras las mías se aferraban a sus hombros como si él fuera lo único sólido en un mundo que se tambaleaba. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Cásate conmigo», dijo. «No porque Salvatore lo exija, no porque no tengas otra opción, sino porque lo que hay entre nosotros merece una oportunidad, porque pasaré cada día demostrando que valgo la pena el riesgo». Eso no es una propuesta. Lo logré con voz temblorosa. Eso es manipulación emocional, es ambas cosas. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. «No te mentiré, Revena. Te deseo. Te quiero en mi cama, en mi casa, llevando mi anillo y mi apellido. Quiero tener todo el derecho a protegerte, poseerte, mantenerte a salvo de hombres como tu tío y de cualquier otra amenaza en este mundo en el que vivimos. Pero también quiero que tú lo elijas, que me elijas a mí, aún sabiendo lo que soy, lo que hago, la oscuridad que habita en mí». La cruda vulnerabilidad de su voz me desarmó de una forma que su pasión no había conseguido. Este era el hombre de aquella cafetería de hacía 3 meses, el que me había hablado como si yo importara, el que había escuchado mis palabras como si fueran tesoros, el que me había enamorado a pesar de todas las advertencias de mi instinto. «Necesito condiciones», me oí decir reglas, dímelas. Julia estará a salvo, protegida, pero libre para vivir su vida. No se verá arrastrada a este mundo más de lo necesario. Hecho. La panadería seguirá siendo mía. Seguiré trabajando si quiero. No estaré encerrada en una mansión haciendo de esposa trofeo. De acuerdo, aunque me reservo el derecho de aumentar tu seguridad. Y cuando esto inevitablemente salga mal, tuve que forzar las palabras. Cuando te des cuenta de que no soy lo que pensabas, o que no puedo manejar tu mundo, o que todo esto se desmorona, me dejarás marchar sin problemas, sin amenazas, sin manipulaciones, sin utilizar a Julia ni a nadie más que me importe como moneda de cambio. Su expresión se volvió sombría. «Y si eres tú quien quiere marcharse, entonces se aplica lo mismo. Sin jaulas, Fabio. No cambiaré la manipulación de Salvatore por tu posesión si eso significa perderme por completo». Se quedó callado durante un largo rato, con las manos aún ahuecando mi cara. «Puedo prometer no amenazar a Julia», dijo finalmente. «Puedo prometerte que te daré toda la libertad que pueda mientras te mantenga a salvo. Pero no puedo prometerte que te dejaré ir sin luchar si intentas marcharte, porque no soy lo suficientemente noble para eso, Revena. Soy egoísta y posesivo, y si eres mía me quedaré con lo que es mío». Esa honestidad debería haberme aterrorizado. En cambio, me pareció la verdad después de años de bonitas mentiras. «Entonces supongo que ambos nos metemos en esto sabiendo exactamente lo que nos espera», dije. «¿Eso es un sí?» Su voz transmitía algo que podría haber sido esperanza. Pensé en las amenazas de Salvatore, en la seguridad de Julia, en la vida que había intentado construir y en lo frágil que siempre había sido. Pensé en los ojos gris tormenta y las caricias suaves, y en cómo este hombre se había marchado hacía 3 meses para protegerme, a pesar de lo que le había costado. Y pensé en el deseo que había ido creciendo desde aquel primer beso, la conexión que había sentido al instante y que había intentado negar. «Sí», susurré, «me casaré contigo». Su sonrisa era feroz y triunfante, y a la vez desgarradoramente tierna. «Entonces vamos a decirle a tu tío exactamente qué tipo de propuesta te estoy haciendo. Pero primero», me besó de nuevo, esta vez con una posesión que no dejaba lugar a dudas sobre a quién estaba eligiendo. «Primero, necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «Ahora eres mía», dijo contra mis labios. «No la moneda de cambio de Salvatore, ni un peón en la política familiar. Mía para protegerte, mía para quererte, mía para adorarte. Y cualquiera, incluido tu tío, que intente utilizarte para sus propios fines, aprenderá exactamente lo que pasa cuando se amenaza lo que pertenece a Fabio D'Angelus». La promesa era oscura y protectora y absolutamente segura. Y Dios me ayudó. Creí cada palabra. La cena en casa D'Angelus no fue nada como esperaba. Me había imaginado algo frío y formal, una negociación comercial disfrazada de comida, con Salvatore y Fabio negociando mi propiedad, mientras yo me sentaba en silencio y decorativa.
En cambio, me encontré en un hogar que respiraba familia de una manera que casi había olvidado que existía. Las obras de arte de los niños cubrían una pared de la entrada. Las de Kiara, me di cuenta, reconociendo su entusiasta uso del color púrpura. El aroma del ajo y la albahaca llenaba el aire, no procedente de chefs contratados, sino de alguien que realmente cocinaba con amor. Y cuando la madre de Fabio entró en la sala para saludarnos, comprendí inmediatamente de dónde venía su intensidad. Isabella D'Angelus tenía quizás 60 años, con el pelo oscuro con mechas plateadas y los ojos del mismo color gris tormenta que sus hijos. Me miró con el vestido esmeralda que Fabio me había enviado junto con una nota que decía, «Póntelo, combina con tus ojos», y me abrazó con un abrazo que olía a jazmín y aceptación. «Así que tú eres la chica que salvó a mi nieta», dijo en un italiano rápido, con las manos enmarcando mi cara, como había hecho Fabio antes, «y tiene a mi hijo chocándose contra las paredes porque está demasiado ocupado pensando en ti como para mirar por dónde va». «Mamá», advirtió Fabio, pero había una calidez en su voz que no había oído antes. «No me llames mamá», le regañó ella. «Llevas 3 meses suspirando, 3 meses comprando pasteles y mirándolos como si pudieran contarte secretos. Te he educado mejor que para ser tan cobarde con lo que quieres». A pesar de todo, sentí que se me curvaban los labios. Él compraba pasteles todas las semanas. Isabella confirmaba que siempre era torta de limón. Se sentaba en su estudio y comía una porción muy lentamente mientras parecía miserable, muy dramático, muy italiano. «Mamá, por favor», gimió Fabio. Pero su mano había encontrado la mía y la apretaba suavemente. «La torta de limón», repetí. Algo cálido florecía en mi pecho. «De eso hablamos esa noche. Dijiste que tu abuela solía hacerla con limones de Sarrento y mucho amor. Recuerdo cada palabra de esa conversación», dijo en voz baja. «Cada sonrisa, cada risa, cada momento. La he repetido 1000 veces». La cruda honestidad de su confesión me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Un hombre más joven con notas de la intensidad controlada de Fabio. «Así que esta es la famosa Ravenna». Un hombre que solo podía ser el hermano de Fabio entró en la habitación. Chiara rebotaba en su cadera, mientras que Fabio era todo intensidad oscura. Alessandro D'Angelus tenía un tono de piel más claro y una sonrisa más fácil, pero sus ojos tenían la misma mirada calculadora. La mujer que tiene a mi hermano, normalmente inquebrantable, completamente enamorado. «Alessandro», dijo Fabio en tono de advertencia. «¿Qué? Solo estoy siendo amable», sonrió Alejandro. Luego, su expresión se volvió seria al acercarse a mí. «Gracias», dijo simplemente, «por Chiara. Mi hermano me contó lo que hiciste. Cómo te pusiste en peligro por una niña que no conocías. No es algo que vaya a olvidar». «Yo tampoco», dijo una mujer que salió de lo que debía de ser la cocina, limpiándose las manos cubiertas de harina en un delantal. Tendría unos 30 años. Era hermosa de una manera discreta, con cálidos ojos marrones y una sonrisa que parecía genuina. Bianca, la esposa de Alejandro y la muy agradecida madre de Chiara. Chiara se bajó de los brazos de su padre y corrió hacia mí, rodeándome las piernas con sus pequeños brazos. «¿Has venido? Papá dijo que quizá no lo harías, pero yo sabía que vendrías porque me prometiste hacerme una tarta». «Yo cumplo mis promesas», le dije, acariciándole los rizos oscuros, aunque no me había dado cuenta de que la promesa incluía una cena. «Oh, esto no es la fiesta», dijo Isabella, acompañándome hacia lo que parecía ser un comedor formal. «Esto es una cena familiar. La fiesta será después de que llegue tu tío y le recordaremos exactamente con quién está tratando». La casual mención de Salvatore me provocó tensión en los hombros. Fabio debió de notarlo, porque su mano se movió hacia mi espalda, cálida y tranquilizadora. «Aquí no puede tocarte», murmuró. «Este es mi territorio, mi familia. Estás bajo una protección que él no puede contrarrestar». Nos sentamos, yo junto a Fabio, en una larga mesa de caoba con capacidad para 20 personas, pero que resultaba íntima con solo la familia presente. Alessandro se sentó frente a nosotros, Bianca a su lado y Chiara entre ellos. Isabella se sentó a la cabecera de la mesa con una autoridad que sugería que había estado gobernando esta casa mucho antes de que muriera su marido. «Tu hermana», dijo Fabio mientras los camareros, a los que no había visto antes,
Comenzaban a servir los platos. La recogí y la llevé a un lugar seguro. Está con Marco y 3 de mis hombres de confianza. Nadie puede llegar a ella sin pasar por mí. Esa declaración casual de protección alivió algo en mi pecho. No tenías por qué hacerlo. Sí, tuve que hacerlo. Su mano encontró la mía bajo la mesa. Hiciste de su seguridad una condición. Yo cumplo mi palabra, Ravenna. Salvatore llegó 20 minutos después de que comenzara la comida, entrando con su séquito habitual y un aire de superioridad que me hizo apretar la mandíbula. Pero algo interesante sucedió cuando entró en el comedor. La temperatura bajó perceptiblemente y todos los D'Angelos presentes se quedaron muy quietos. Don Salvatore, dijo Isabella con fría cortesía, qué amable por unirse a nuestra cena familiar. El énfasis en familia fue deliberado. Me di cuenta de que era un recordatorio de que este era su territorio, su reunión, y Salvatore era simplemente un invitado al que se le permitía entrar. Isabella, respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por la invitación. Oh, no te hemos invitado, corrigió ella amablemente. Te invitaste tú mismo amenazando a mi futura nuera. Pero ya que estás aquí, más vale que te sientes y escuches los términos del acuerdo por el que tanto has luchado. La expresión de Salvatore cambió. Sorpresa, luego cálculo. ¿Futura nuera? Entonces Ravenna ha aceptado. Ravenna ha aceptado casarse conmigo, interrumpió Fabio, con voz que denotaba absoluta autoridad. En sus términos, no en los tuyos. Ella no es una moneda de cambio, Salvatore. Es mi prometida, mi futura esposa, y cualquiera que la trate como algo menos tendrá que responder ante mí. La amenaza era apenas velada, y la sonrisa de Salvatore se tensó. Por supuesto, nunca quise insinuar eso. Sí, lo hiciste. La mano de Fabio apretó la mía suavemente, aunque su voz podría haber cortado cristal. Amenazaste a su hermana, manipulaste sus decisiones. Has intentado utilizarla como moneda de cambio para una alianza que tú quieres, pero que yo no necesito especialmente. Así que déjame dejar muy claro cómo funciona realmente este acuerdo. Se puso de pie y ese movimiento me hizo tomar conciencia de la dinámica de poder que había en la habitación. Fabio no solo era más alto, dominaba el espacio de una forma que Salvatore no podía igualar. Ravenna se casa conmigo porque así lo ha decidido, continuó Fabio, no porque tú lo exigieras. Su hermana permanece bajo mi protección, completamente al margen de la política de Cosa Nostra. Y cualquier alianza entre nuestras familias depende de que comprendas que mi esposa, la posesividad de esa palabra hizo que se me revolvieran las tripas. No es ni será nunca un tema de negociación. Ella es mi familia, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Chiara se había callado, sintiendo la tensión entre los hombres. El rostro de Salvatore se había quedado cuidadosamente inexpresivo. Estás rechazando una alianza. Estoy estableciendo las condiciones para una, corrigió Fabio. Condiciones que incluyen que te alejes por completo de Ravenna y Julia. No más amenazas, no más manipulaciones, no más tratarlas como activos que se pueden mover a tu antojo. Ahora son D'Angelus, lo que significa que son intocables. Ravenna aún no se ha casado, señaló Salvatore. Hasta que se pronuncien los votos. Ella es mía. La voz de Fabio se volvió peligrosa. Con anillo o sin anillo. Con votos o sin votos. Se convirtió en mía en el momento en que aceptó. Y si no tienes claro lo que eso significa, pregunta por ahí qué les pasa a las personas que amenazan lo que yo reclamo como mío. Debería haberme ofendido la posesividad cavernícola, la forma en que Fabio hablaba de mí como si fuera una propiedad. Pero en cambio me sentí segura por primera vez desde que Salvatore apareció en mi panadería, porque esto no era objetivación, era protección envuelta en palabras que Salvatore entendería. Muy bien, dijo Salvatore finalmente, aunque la rabia hervía bajo su tono controlado. Si esas son tus condiciones, no son negociables, interrumpió Fabio. Son hechos. Puedes elegir aceptarlos y obtener una alianza con los Kamura que beneficie a ambas organizaciones, o puedes luchar contra ellos y aprender exactamente por qué la gente teme el nombre de D'Angelus. La amenaza implícita flotaba en el aire. Alrededor de la mesa, noté que Aleandro se había quedado muy quieto, con la mano descansando casualmente cerca de su chaqueta, de una manera que sugería armas. Incluso Isabella observaba con la mirada evaluadora de un depredador, protectora de los intereses de su familia.
Acepto tus condiciones, dijo Salvatore, aunque era evidente que le costaba. Su mirada se deslizó hacia mí y vi el cálculo en ella. No había conseguido lo que quería, pero había conseguido algo. Una alianza con los Kamura seguía siendo valiosa, incluso sin tener un control total sobre mí. «Excelente», dijo Isabela con alegría, como si no acabaran de intercambiarse amenazas mortales sobre su mesa. «Entonces comamos. El osobuco se está enfriando». El resto de la cena transcurrió en una mezcla surrealista de calidez familiar y tensión subyacente. Chiara charlaba alegremente sobre el colegio, ajena a la dinámica de los adultos. Bianca me preguntó por la panadería con auténtico interés. Alessandro compartió historias embarazosas sobre la infancia de Fabio que me hicieron reír a pesar de todo. E Isabela me observaba con una mirada evaluadora que parecía más maternal que amenazante. Pero durante todo ese tiempo, yo era muy consciente de la presencia de Fabio a mi lado. La forma en que su mano buscaba la mía de vez en cuando, el ángulo protector de su cuerpo, las miradas que le lanzaba a Salvatore, que prometían violencia si se traspasaban los límites. Estaba reivindicando su derecho, no solo verbalmente, sino físicamente, dejando claro a todos los presentes que yo estaba bajo su protección. Ahora, después de la cena, cuando los invitados comenzaron a marcharse y Salvatore se fue con una furia apenas disimulada, Fabio me llevó a su estudio privado. La habitación era toda de madera oscura y cuero, con estanterías que iban del suelo al techo y ventanas que daban a jardines iluminados con luces estratégicas. «Lo has manejado muy bien», dijo, mientras servía 2 copas de vino, tinto italiano. «Probablemente valga más que mi alquiler mensual». La mayoría de la gente se habría asustado. Estaba aterrorizada, admití, aceptando la copa. Solo que lo oculté mejor de lo habitual. Sonrió y su rostro se transformó en algo juvenil y desgarradoramente genuino. «Eres más fuerte de lo que crees, Ravenna Mallard. Pronto serás Ravenna d'Angelus». El nombre me provocó una emoción que intenté ignorar. «A propósito, ¿cuándo exactamente planeabas esta boda?» Pronto, dejó su copa de vino y se acercó a mí, colocando sus manos en mi cintura. «Muy pronto. Cuanto más esperemos, más oportunidades habrá de que surjan complicaciones. Complicaciones como dudas», bromeé, aunque mi corazón latía con fuerza ante su cercanía. «Complicaciones como que yo pierda la poca paciencia que me queda». Su voz se redujo a ese susurro áspero que hizo que mis nervios cantaran. «Te he deseado durante 3 meses, Ravenna. He deseado tocarte, saborearte, poseerte de todas las formas posibles. Y ahora que eres mía», sus manos se apretaron sobre mi cintura. «Ahora que no hay razón para contenerme, estoy descubriendo que tengo muy poco control sobre ti». «Fabio», empecé a decir, pero él ya me estaba besando profunda y apasionadamente, de una forma absolutamente devastadora. Sus manos se deslizaron hacia arriba para enredarse en mi cabello, mientras las mías se aferraban a sus hombros, clavándole las uñas a través de la costosa tela. «Quédate esta noche», susurró contra mis labios. «Quédate conmigo. Déjame mostrarte lo que significa ser mía». Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado peligroso. Pero mi cuerpo tenía otras ideas, derritiéndose en él como si hubiera estado esperando 3 meses para obtener precisamente este permiso. «Aún no estamos casados», protesté débilmente. «¿Un tecnicismo?» Su boca se desplazó a mi cuello, encontrando ese punto sensible que me hizo jadear. «Ya eres mía, Ravenna. Los votos son solo una formalidad. Hannah, el matrimonio no funciona así». Las palabras se disolvieron en un gemido cuando sus dientes rozaron mi pulso. «Dime que no», exigió, apartándose para mirarme a los ojos. «Dime que no quieres esto y pararé. Te llevaré a casa. Seré un perfecto caballero. Esperaré hasta después de la boda, pero no me mientas sobre lo que sientes. No finjas que no deseas esto tanto como yo». No podía mentir. No cuando mi cuerpo se arqueaba contra él. No cuando mi respiración se había vuelto entrecortada. No cuando cada terminación nerviosa gritaba por su tacto. «Quiero esto», susurré. «Te deseo». Pero Fabio tenía que hacerle entender. «Esto no puede ser solo una cuestión de posesión. Si vamos a hacer esto, si voy a entregarme a ti, necesito saber que significa algo más que estrategia y alianzas». Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura desgarradora. «Lo significa todo», dijo con rudeza.
Tú lo eres todo. La alianza, la protección, la política, esas son las razones por las que puedo justificar el hecho de tenerte. Pero la verdad es que he estado medio enamorado de ti desde que discutiste conmigo sobre el extracto de vainilla. Y ahora que te tengo, ahora que eres mía, planeo pasar el resto de nuestras vidas demostrándote que tomaste la decisión correcta. Su cruda honestidad me desarmó. Este era el hombre del que me había enamorado hacía 3 meses. Vulnerable bajo el control, genuino bajo el poder. Entonces demuéstramelo, le dije. Demuéstrame lo que significa ser tuyo. Su sonrisa era feroz y tierna y absolutamente devastadora. Con mucho gusto, amore mío. Y cuando me besó de nuevo, cuando sus manos comenzaron a aprender las curvas de mi cuerpo y las mías exploraron los músculos bajo su camisa, sentí que algo encajaba en su sitio. Era una locura, un impulso y probablemente la decisión más peligrosa que había tomado nunca, pero también era inevitable. Fabio D'Angelus me había reclamado y, Dios me ayudara, yo lo reclamaba a él. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y las sábanas de seda que se sentían como agua contra mi piel desnuda. Durante un momento de desorientación, no pude ubicarme. Esta habitación era demasiado grande, demasiado lujosa, demasiado llena de evidencias de una riqueza que yo nunca había poseído. Entonces, los recuerdos volvieron de golpe, haciendo que el calor floreciera en mi piel, las manos de Fabio sobre mí, su boca explorando cada centímetro, la forma en que susurraba mi nombre como una plegaria y una posesión, la abrumadora sensación de ser reclamada por completo en todos los sentidos que importaban. Giré la cabeza y lo encontré aún dormido a mi lado, con un aspecto más joven y menos peligroso a la luz de la mañana. Su cabello oscuro estaba húmedo por mis dedos, y tenía barba incipiente que oscurecía su mandíbula. Tenía un brazo alrededor de mi cintura, incluso dormido, posesivo, protector, totalmente Fabio. Debería haberme sentido atrapada. Debería haber tenido remordimientos matutinos por entregarme a un hombre con el que había acordado casarme más por necesidad que por elección. Pero en cambio, me sentía segura como no lo había estado desde que murieron mis padres. Como si por fin hubiera encontrado un lugar donde podía dejar de huir, dejar de esconderme, dejar de fingir ser más pequeña de lo que era. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Fabio sin abrir los ojos. Su mano se apretó sobre mi cintura, acercándome más a él. «Casi puedo oír cómo te da vueltas la cabeza. Solo estoy procesando», admití. Lo que había sido la noche anterior. Busqué las palabras adecuadas para describir lo que habíamos compartido. La intensidad, la conexión, la forma en que me había hecho el amor, como si fuera algo precioso mientras me reclamaba como si fuera su salvación. Perfecto. Terminó, abriendo por fin los ojos para clavarme una mirada de intensidad tormentosa. Anoche fue perfecto. Tú fuiste perfecta. Y ahora eres mía en todos los sentidos que importan. Aún no estamos casados, le señalé, aunque mi cuerpo ya respondía a su cercanía. Un tecnicismo que pienso remediar muy pronto. Su pulgar trazó círculos en mi cadera. Un gesto casual y devastador. 3 semanas. Ese es el tiempo que llevará a planificar algo apropiado para una novia D'Angelus. 3 semanas. Me incorporé sobre un codo para mirarlo bien. Fabio, eso es una locura. La gente normal tarda meses en planificar una boda. Nosotros no somos gente normal. Se incorporó, tirando de mí con él, de modo que quedé ahorcajada sobre su regazo, con la sábana tirando de nuestras cinturas. Sus manos enmarcaron mi rostro con esa suave posesividad que yo empezaba a anhelar. Y 3 semanas ya es más tiempo del que quiero esperar. Pero mamá insiste en que hay que respetar ciertas tradiciones, y he aprendido a no discutir con ella sobre las ceremonias familiares. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban. «Tienes miedo de tu madre», aterrorizado, admitió sin vergüenza. «Crió a 3 hijos en esta vida y nos mantuvo a todos con vida gracias a su brillantez estratégica y su fuerza de voluntad. Yo soy poderoso, Revena, pero ella es la verdadera autoridad en esta familia». Esa confesión casual me hizo verlo de otra manera, no solo como un amanecer, sino como un hijo que aún se sometía a la sabiduría materna. ¿Me aceptará ella? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, revelando la vulnerabilidad que había intentado ocultar. Aceptarme de verdad,
no solo tolerarme porque has decidido que me quieres. Su expresión se suavizó. Ella ya te quiere. ¿No viste cómo se comportó contigo anoche? La forma en que te tocó la cara, te llamó hija antes incluso de que se pronunciaran los votos. Eso no es tolerancia, amore. Eso es aceptación. El término cariñoso en italiano me llenó de calidez. ¿Qué significa eso? Amore, mi amor. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, sujetándome con firmeza. Lo que eres, lo que has sido desde aquella primera noche, incluso cuando intentaba convencerme de lo contrario. No se puede amar a alguien a quien apenas conoces, protesté, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Puedo? Su sonrisa era amable. Sé que prefieres la vainilla de Madagascar a la mexicana por sus notas florales. Sé que te levantas a las 4 de la mañana para empezar a hornear, porque es cuando te sientes más creativa. Sé que lees poesía cuando estás triste y escuchas ópera cuando estás feliz. Sé que has estado apoyando a tu hermana mientras llorabas la pérdida de tus padres y tratabas de construir algo limpio y honesto en un mundo que seguía intentando arrastrarte de nuevo a la oscuridad. Cada revelación me oprimía el pecho. ¿Cómo sabes todo eso? Porque te he estado observando durante 3 meses. No había disculpa en su voz. Aprendiendo de ti, estudiándote, enamorándome más con cada pequeño detalle. La forma en que te muerdes el labio cuando te concentras. ¿Cómo arreglas las flores en el escaparate de la panadería para que capten la luz de la mañana? El pequeño baile que haces cuando crees que nadie te ve y has conseguido una receta difícil. Las lágrimas me picaban en los ojos ante la intimidad de su observación. Eso es invasivo. Eso es devoción, corrigió. Eso es lo que significa ser reclamada por mí, Revena. No hago nada a medias. Cuando quiero algo, sus manos se apretaron sobre mi cintura. Cuando quiero a alguien, me comprometo por completo, incluso cuando esa persona está siendo obligada a casarse por razones políticas. Ya no te obligan. Su voz se volvió feroz. Me aseguré de ello anoche con Salvatore. Ahora estás aquí por elección propia. Puedes marcharte cuando quieras, y yo seguiré protegiéndote a ti y a tu hermana. Lo único que cambia es si puedo quedarme contigo. La oferta de libertad, libertad genuina sin condiciones, me desarmó. ¿Realmente me dejarías marchar? Apretó la mandíbula. Odiaría cada segundo. Probablemente te seguiría desde la distancia, asegurándome de que estuvieras a salvo. Definitivamente nunca dejé de quererte, pero sí, si realmente quisieras irte, no te mantendría prisionera porque me amas. Porque te amo, confirmó. Y amar significa darte la oportunidad de elegir, incluso cuando eso me destruya. Entonces lo besé, volcando en ese beso 3 meses de anhelo, confusión y necesidad desesperada. Su respuesta fue inmediata y abrumadora, enredando sus manos en mi cabello, mientras tomaba el control del beso con una habilidad devastadora. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyé mi frente contra la suya. Elijo esto, susurré. Te elijo a ti, no porque tenga que hacerlo, sino porque aquella primera noche me mostró algo real, y lo he echado de menos desde entonces. Su sonrisa era radiante. Entonces cásate conmigo dentro de 3 semanas. Conviértete en mi esposa oficialmente, no solo de hecho. Déjame reclamarte ante Dios, mi familia y todos los rivales que puedan pensar que eres una debilidad que pueden explotar. No soy una debilidad, dije con firmeza. No. Sus manos me acariciaron la cara. Eres mi fuerza, la razón por la que construiré algo mejor en lugar de limitarme a mantener lo que mi padre me dejó. La razón por la que seré más que alguien a quien temer. Seré respetado porque tú me haces querer merecerte. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una bendición. Eso es mucha presión. Eso es mucho amor, corrigió. Entonces su expresión se volvió seria. Pero hay algo que debes saber antes de comprometerte por completo. Algo sobre esa primera noche y por qué realmente me fui. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Se puso de pie. Me envolvió cuidadosamente con la sábana antes de ponerse los pantalones y caminar hacia la ventana. La luz de la mañana iluminó las cicatrices de su espalda, evidencia de una vida violenta que solo había vislumbrado. Sabía quién eras antes de conocerte, dijo finalmente, sin darse la vuelta. Sabía de tus conexiones familiares, de la posición de tu tío en la Cosa Nostra. Había estado siguiendo los movimientos de Salvatore
porque había estado haciendo ruido sobre expandirse al territorio de Kamura. El hielo inundó mis venas. Lo sabías todo este tiempo. Lo sabías. Sí. Entonces se dio la vuelta y vi la culpa reflejada en su rostro. Te vi en esa cafetería y te reconocí por las fotos de vigilancia y debería haberme marchado inmediatamente. Debería haberte dejado en paz. Pero Revena, su voz se volvió áspera. Eras tan hermosa, tan auténtica, tan ajena a la oscuridad de nuestro mundo. Y cuando me sonreíste, cuando empezaste a discutir sobre la vainilla con esa pasión en tus ojos, me perdí. Así que toda esa noche fue una mentira, dije secamente. Todo lo que dijiste, todo lo que compartimos, fue una manipulación. No. Se acercó a mí con urgencia y se arrodilló junto a la cama para que estuviéramos a la misma altura. La conexión era real. La conversación, las risas, el beso, todo era real. La única mentira fue mi silencio sobre tu pasado, y al alejarme, el dolor se reflejó en mi voz. ¿Eso también fue manipulación? ¿Hacerme enamorarme de ti y luego desaparecer para que estuviera vulnerable cuando me necesitaras? Eso fue protección. Sus manos agarraron las mías con desesperación. Revena, me alejé porque me estaba enamorando de ti y sabía lo que eso significaba. Significaba arrastrarte a mi mundo, exponerte al peligro, convertirte en un objetivo. Y tú habías trabajado tan duro para escapar de todo eso. No podía hacerlo. Su voz se quebró. No podía ser tan egoísta como para destruir tu paz por mi propia felicidad. La cruda honestidad de su confesión hizo que mi ira se tambaleara. Pero volviste porque Salvatore me obligó. Porque de repente, mantenerte a salvo significaba tenerte cerca. Porque el destino, la suerte o la intervención divina me dieron una justificación para ser tan egoísta como quisiera. Me apretó las manos. No soy un buen hombre, Revena. He hecho cosas que te horrorizarían, pero lo juro por la vida de mi madre, por la seguridad de Chiara, por todo lo que considero sagrado. Mis sentimientos por ti son reales. Siempre han sido reales. Estudié su rostro, buscando engaño y encontrando solo una honestidad desesperada. Los pasteles, realmente los comprabas todas las semanas. ¿Todas las semanas? Él lo confirmó. El torto lemon porque me recordaba a ti. Comía una porción mientras leía cualquier libro que me hubieras recomendado en nuestra conversación, torturándome con lo que había renunciado. Eso es patético, dije, pero sin acalorarme. Eso es amor, replicó él. Un amor tonto, doloroso, pero que sin duda merecía la pena. Debería haber seguido enfadada. Debería haberme aferrado al dolor como protección contra la abrumadora realidad de lo que estaba eligiendo. Pero en cambio, me encontré tirando de él hacia la cama, entre mis brazos, aceptando a este hombre imperfecto con su vida peligrosa y su honestidad devastadora. 3 semanas, le dije contra su hombro, y vas a pasar cada una de ellas demostrando que mereces la segunda oportunidad que te estoy dando. Sus brazos me aplastaron contra él todos los días durante el resto de nuestras vidas. Amormo, lo juro. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de preparativos para la boda que me hicieron dar vueltas la cabeza. Isabela se encargó con precisión militar, transformándome de humilde panadera en algo parecido a una novia de Angelus. Los diseñadores vinieron a la casa con vestidos que costaban más que los ingresos anuales de mi panadería. Los joyeros presentaron las reliquias familiares que se esperaba que llevara. Y cada noche, Fabio me alejaba del caos para disfrutar de cenas tranquilas en las que hablábamos como lo habíamos hecho aquella primera noche, de todo y de nada, construyendo los cimientos de algo real bajo el acuerdo político. Julia se instaló en una habitación de invitados en Casa D'Angeles, oficialmente para planificar la boda, pero en realidad para su protección. Ella y Bianca se habían hecho muy amigas, unidas por su experiencia compartida de amar a hombres cuyos nombres conllevaban peso y peligro. Chiara me seguía a todas partes, insistiendo en que le enseñara a hornear y parloteando sobre cómo pronto sería su tía de verdad. Y durante todo ese tiempo, Fabio estuvo presente sin descanso, protector sin ser asfixiante, posesivo sin ser controlador, demostrando poco a poco con sus acciones que su amor era más que simples palabras. Respetaba los límites que yo establecía, incluso cuando empujaba suavemente mis defensas, haciéndome el amor como si fuera preciosa, mientras me reclamaba como si fuera su salvación. 2 noches antes de la boda, lo encontré en su estudio,
revisando contratos que sospechaba que no tenían nada que ver con negocios legítimos. Levantó la vista cuando entré y su expresión se suavizó de una manera que había aprendido que estaba reservada solo para mí. ¿Problemas para dormir?, preguntó, dejando a un lado el trabajo que estaba haciendo. Problemas para procesar eso en 48 horas. Me voy a casar con un hombre al que conocí por una discusión sobre el extracto de vainilla, admití, acurrucándome en su regazo cuando él me atrajo hacia él. Sus brazos me rodearon con firmeza, calidez y seguridad. ¿Arrepentimientos? No, dije con sinceridad. Terror, confusión, ataques de pánico ocasionales sobre si estoy loca por hacer esto, pero no arrepentimientos. Bien, sus labios encontraron mi sien, porque tengo suficiente amor para los dos mientras tú averiguas lo que sientes. La aceptación casual de mi confusión emocional me hizo arder los ojos. Lo haces tan fácil, susurré. Amarte. Cuando debería ser complicado, tenso e imposible, tú lo conviertes en lo más sencillo del mundo. Eso es porque es sencillo, dijo él. Todo lo demás, la política, las familias, el peligro, eso es complicado. Pero tú y yo, su mano encontró la mía entrelazando nuestros dedos. Esa es la decisión más fácil que he tomado nunca. Entonces lo besé, lenta y profundamente, tratando de volcar en ese gesto todo lo que aún no podía decir. Que me estaba enamorando de él a pesar de todas las razones para no hacerlo. Que su paciente devoción estaba derribando las defensas que había construido a lo largo de los años. Que la idea de casarme con él me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Revena, susurró contra mis labios. Amore, si sigues besándome así, no llegaremos a la noche de bodas. Quizás no quiera esperar, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Quizás quiera que me reclames de nuevo. Recuérdame exactamente lo que estoy eligiendo en 2 días. Sus ojos se oscurecieron con deseo. Tus deseos son órdenes, futura señora D'Angelos. Y mientras me llevaba a su cama, ahora nuestra cama, sentí que la certeza se apoderaba de mí como una bendición. Me casaba con Fabio D'Angelos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, y eso lo cambiaba todo. El día de la boda amaneció con ese tiempo perfecto italiano que hace llorar de alegría a los turistas. Cielo azul claro, brisa suave que traía el aroma de jazmines y rosas de los jardines de la villa. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en la suite privada de Isabella, mirando a una novia que apenas reconocía. El vestido era una obra maestra, de seda marfil que se ceñía a mis curvas antes de fluir en una cola catedral con delicadas mangas de encaje que me hacían parecer salida de un cuento de hadas. Los diamantes que Isabella había usado en su propia boda brillaban en mi cuello y mis orejas. Mi cabello oscuro estaba peinado con un estilo elaborado que había llevado 2 horas, con rosas blancas frescas entrelazadas en los rizos. Parecía una novia D'Angelos, y lo que es más importante, me sentía como tal, bella. Isabella suspiró y se acercó a mí. Sus ojos brillaban de forma sospechosa. Fabio no podrá respirar cuando te vea. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa por los nervios. Muy, muy bueno. Me apretó la mano. Pero más que tu aspecto, veo lo feliz que le has hecho. Por primera vez desde que murió su padre, mi hijo sonríe sin calcular lo que le cuesta. Eso vale más que cualquier alianza, cualquier ventaja política. Me has devuelto a mi hijo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Julia apareció con pañuelos. No te atrevas a arruinar mi maquillaje. Me regañó, aunque ella también lloraba. Estás preciosa y te vas a casar con un hombre que te adora. No llores hasta después de la ceremonia. No puedo creer que esto esté pasando realmente. Hace 3 meses admití que pensaba que me había abandonado. Ahora me voy a casar con él. La vida pasa rápido en este mundo, dijo Bianca desde donde sostenía a Chiara, que estaba adorable con su vestido de niña de las flores. Pero cuando es lo correcto, lo sabes. Y esto señaló entre mí y la puerta donde sabía que Fabio esperaba. Esto es lo correcto. Llamaron a la puerta. Marco, incómodo con su traje formal, pero con su habitual eficiencia letal. Es la hora, señora. Don Fabio está esperando en el altar y quería que le diera esto. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una delicada pulsera de diamantes con un colgante en forma de batidor. Lo absurdo de la situación me hizo reír, incluso cuando las lágrimas amenazaban con volver a brotar. La nota que había dentro decía:
Para la mujer que discutió conmigo sobre la vainilla y me robó el corazón en el proceso. Para siempre tuyo, F. Es ridículo, susurré, abrochándome la pulsera con manos temblorosas. Está enamorado, corrigió Isabela. Hay una diferencia. La ceremonia se celebraba en la capilla privada de la villa, un pequeño edificio de piedra que había sido testigo de generaciones de votos matrimoniales de los D'Angelus. Mientras me acercaba del brazo de Alejandro, un compromiso entre mi falta de padre y el deseo de Fabio de que mi familia me acompañara al altar, pude ver a Fabio esperando en el altar. Llevaba un traje negro que parecía hecho a medida para destruir la compostura femenina. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, la barbilla bien afeitada, y cuando se volvió para verme acercarme, la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Maravilla, reverencia, posesión, amor, todo ello escrito en sus rasgos como una declaración. Respira, Piccolola, murmuró Alejandro. Él no va a ir a ninguna parte, y tú tampoco, si esa mirada en sus ojos es indicativa de algo. Cuando llegamos al altar, yo temblaba por razones completamente diferentes a los nervios. Fabio tomó mi mano de Alessandro con una reverencia tan gentil. Nunca dirías que podría matar a un hombre con esas mismas manos. Eres preciosa, susurró tan bajo que solo yo pude oírlo. Tan preciosa que apenas puedo pensar. Bien, le susurré. Bienvenido al club. La ceremonia fue católica tradicional, oficiada por un anciano sacerdote que conocía a la familia D'Angelus desde hacía décadas. Habló del amor y el deber, el sacrificio y la devoción, de construir una vida juntos frente a los retos. Pero yo apenas escuché las palabras, demasiado concentrada en las manos de Fabio que sostenían las mías, en la intensidad de sus ojos, en la certeza que irradiaba. Cuando llegó el momento de los votos, Fabio habló primero, con una voz que resonó con claridad en la pequeña capilla. Revena, prometo protegerte con todo lo que tengo, apreciarte por encima de todo, construirte una vida en la que puedas ser todo lo que eres sin miedo ni limitaciones. Prometo amarte incluso cuando sea difícil amarme. Prometo darte opciones incluso cuando me cueste, para ser digno de la confianza que depositas en mí hoy. Eres mi corazón, mi fuerza, mi salvación, y yo soy tuyo por completo y para siempre. La emoción cruda de sus palabras hizo que las lágrimas brotaran de mis mejillas. Julia me proporcionó pañuelos mientras yo luchaba por recomponerme lo suficiente como para pronunciar mis propios votos. Fabio, me aterrorizaste cuando nos conocimos. Comencé, y la risa se extendió entre los invitados reunidos. No por quién eres, sino por lo intensamente que me hiciste sentir. Pero el miedo se convirtió en confianza, y la confianza se convirtió en amor. Prometo estar a tu lado, construir algo honesto en medio de realidades complicadas, darte la paz que tú me has dado. Prometo amarte, no a pesar de quién eres, sino precisamente por eso, la oscuridad y la luz, el poder y la dulzura. Me reclamaste esa primera noche y todos los días desde entonces. Hoy te reclamo yo a ti. Su sonrisa era radiante. Siempre y para siempre. Amore, os declaro marido y mujer. El sacerdote declaró, puedes besar a la novia. Fabio no necesitó que se lo repitieran. Su beso fue profundo, apasionado y totalmente inapropiado para una iglesia. Y no me importó, en absoluto, porque así éramos nosotros. La pasión apenas contenida, el amor abrumando todo lo demás. Cuando finalmente nos separamos entre aplausos y algunos silbidos, Alejandro, definitivamente Alessandro, Fabio me mantuvo cerca. Mía, susurró contra mis labios. Tuyo, confirmé. Y tú eres mío también. La recepción fue tan lujosa como solo las celebraciones de D'Angelus pueden serlo. Cientos de invitados, interminables platos de comida increíble, música, baile y brindis que se prolongaron durante horas. Pero durante todo ese tiempo, Fabio rara vez se alejó de mi lado. Su mano buscaba constantemente la mía. Sus ojos seguían mis movimientos cada vez que nos separábamos. A última hora de la noche, mientras estaba en la terraza contemplando los jardines iluminados, con miles de pequeñas luces, sentí que se acercaba por detrás. Sus brazos me rodearon la cintura y me atrajo hacia su pecho. Feliz, murmuró. Aterrorizada, admití, abrumada, emocionada, completamente enamorada de ti. ¿Se supone que se siente así de fuerte cuando es real? Sus labios encontraron mi sien. Sí. He estado todo el día con la sensación de que mi pecho iba a explotar.
Me giré entre sus brazos para mirarlo bien. Gracias, le dije con seriedad, por elegirme, por luchar por mí, por ser paciente mientras yo aprendía a confiar en esto. Gracias por darme una oportunidad, a pesar de todas las razones para no hacerlo. Su mano me acarició la cara. Por ver más allá de lo que hago y ver quién soy, por hacerme querer ser mejor. Ya eres mejor de lo que crees, dije, poniéndome de puntillas para besarlo. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti. Te necesito, corrigió él. Todo lo demás son solo detalles. Más tarde, mientras nos despedíamos de los invitados y nos preparábamos para partir hacia nuestra luna de miel en Sicilia, Salvatore se acercó. Me puse tensa automáticamente, pero la mano de Fabio en mi espalda me tranquilizó. Enhorabuena, dijo mi tío con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo has hecho muy bien, Napo. Lo he hecho bien por mí, le corregí con firmeza. No por ti, ni por la política, por mí. Algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez, o cálculo, quizás. En cualquier caso, ahora eres un D'Angelus. Eso te ofrece una protección que yo no podía proporcionarte. Protección que nunca quise necesitar de ti, respondí. Pero agradezco el reconocimiento. Asintió una vez y luego me sorprendió al hablar en italiano rápidamente. Tus padres estarían orgullosos. Querían que te liberaras de todo esto. En cambio, te casaste con ello. Pero Fabio D'Angelus es un buen hombre a pesar de lo que hace. Mejor que la mayoría en nuestro mundo. Si tenías que elegir esta vida, elegiste bien. Lo más parecido a una bendición que jamás obtendría de él. Adiós, tío. Adiós, Revena D'Angelus. Se volvió hacia Fabio. Si le haces daño, al diablo con la política. Iré a por ti. Si le haces daño, yo mismo te entregaré el cuchillo, respondió Fabio con calma. Pero no llegará a eso. Ella lo es todo para mí. Salvatore se marchó sin decir nada más y yo me desplomé contra Fabio con alivio. Se acabó, asintió él. Ahora viene la parte buena. La parte buena resultó ser una villa en Sicilia, con vistas al mar, con personal que se hacía invisible, y 2 semanas en las que no había nada más que nosotros. Sin política, sin familias, sin obligaciones más allá de conocernos sin barreras. En nuestra última noche antes de regresar a Nápoles, yacimos enredados en sábanas de seda, con la brisa mediterránea trayendo el aroma de la sal y el jazmín a través de las ventanas abiertas. Te amo, le dije. Las palabras finalmente salieron con facilidad. Debería haberlo dicho antes. ¿Pero a qué le tenía miedo? Sus dedos trazaron patrones perezosos en mi hombro desnudo. A gafarlo, a admitir que me enamoré de ti tanto como tú de mí, a aceptar que eres lo único para mí, mi persona, mi hogar, mi elección. Su sonrisa era tierna. Dilo otra vez. Te quiero, Fabio D'Angelus. Me encanta tu intensidad y tu control, y la forma en que dejas que ambos se deslicen a mi alrededor. Me encanta cómo me adoras mientras me reclamas. Me encanta que seas peligroso para todos excepto para mí. Te quiero, Revena D'Angelus. Nos dio la vuelta para quedar encima de mí, con una mirada intensa. Amo tu fuerza y tu dulzura, y la forma en que me desafías a ser mejor. Amo que me hayas elegido a pesar de todas las razones para no hacerlo. Amo que seas mío, para siempre. Lo prometí, para siempre. Él estuvo de acuerdo. 3 meses después, descubrí que estaba embarazada. La reacción de Fabio incluyó lágrimas, su risa, la mía y una cuidadosa reverencia mientras colocaba su mano sobre mi vientre a un plano. Nuestra familia, susurró. Nuestro futuro, nuestra elección, le corregí. Eso es lo que lo hace perfecto. Y mientras estaba en la panadería, seguía corriendo 3 días a la semana con el anillo de Fabio en mi dedo y su hijo en mi vientre, y su amor envolviéndome como una armadura, me di cuenta de algo profundo. Había entrado en su vida para salvar a un niño, y al hacerlo, me había salvado a mí misma, no del peligro. Me había casado con él voluntariamente, sino de la soledad, del miedo, de una vida a medias mientras me escondía de mi pasado. Fabio D'Angelus me había reclamado, y yo le había reclamado a él. Y en esta vida peligrosa, hermosa y totalmente imperfecta que estábamos construyendo juntos, eso era